bienvenidos a una edición más de Nuevo Mundo en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. En esta ocasión vamos a hablar de un proyecto de vida que usted y yo tenemos, que representa la edad, la tercera edad. Y para esto, pues hay un tema que es muy importante acerca de la salud en la tercera edad. Es un tema en donde la medicina geriátrica requiere atención especial en temas pre- y perioperatorios que tiene que ver mucho con la salud, pero no solamente la salud del paciente, sino la salud del entorno del paciente. Y para esto tenemos con nosotros al doctor Yael Nepomuceno Severiano, doctor en especialidad anestésica y egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está precisamente formando parte de un grupo académico de gerianestesia. Doctor Yael Severiano, muchísimas gracias que nos acompañes. Gracias. Con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a participar en este foro. Bueno, pues te agradezco mucho. Vamos a escuchar una cápsula preparada por nuestro equipo técnico acerca de este grupo poblacional de la cual formamos parte o formaremos parte. Llegar a la vejez en la sociedad actual se ha convertido para muchos en un sinónimo de vulnerabilidad. El abuso y el maltrato al adulto mayor florecen bajo la sombra de la marginación y el olvido familiar. La Organización Mundial de la Salud advierte que 1 de cada 6 adultos mayores en el mundo sufre algún tipo de maltrato, una cifra que escala drásticamente en el entorno doméstico. En México, donde la población envejecida alcanza los 17 millones de personas, la UNAM estima que casi el 30% padece violencia, principalmente de tipo psicológica, económica y por abandono. El epicentro de esta crisis se vive en el Estado de México, la entidad con mayor volumen demográfico del país, donde miles de ancianos son despojados de su patrimonio o relegados al aislamiento total. Urge un cambio de paradigma. La experiencia acumulada de nuestros mayores no debe desecharse. Su reintegración activa a la sociedad a través de redes comunitarias y espacios de ocupación digna es la única vía para devolverles la justicia y la dignidad que merecen. Dignidad, respeto y, por supuesto, reconocimiento al esfuerzo realizado en una vida productiva en donde en los años mayores pues hay la necesidad de contemplar no solo el descanso, sino el cariño y la oportunidad de tener un trato digno. Doctor Yael Nepomuceno Severiano, en tu especialidad de medicina geriátrica y anestesióloga, el primer tema es, existe un cambio gracias a los sistemas de salud en donde la población ha aumentado su esperanza de vida. Claro. México ha duplicado la población que tiene más de 65 años en los últimos 50 años. Y vemos que para el año 2030, 2050, 2070, veremos que hay una población mayor de 65 años que puede tener una esperanza de vida todavía mayor que la que tenemos en estos momentos, ¿no? 1.100 millones de habitantes a nivel mundial son mayores de 65 años. Y se espera que para la mitad del siglo estemos sobre 2.000 millones. Entonces, pues van a tener ustedes, los geriatras, mucho más necesidad, no solamente de actualización, sino también de atención, ¿no? Claro, pues es una realidad que la pirámide poblacional ya ha empezado a invertirse. Antes era muy común decir que la mayoría de la población eran niños y que los pediatras pues tenían mucho trabajo, ¿no? En la actualidad esa relación de edad está cambiando, por lo tanto nosotros tenemos que ir avanzando también en la atención de este tipo de población. Ya no nada más necesitamos aprender a diagnosticar enfermedades, en la actualidad también ya hay que aprender a relacionarnos con este tipo de pacientes, ayudarlos a inmiscuirse en las actividades de vida diaria, que la sociedad misma empiece a cambiar patrones en las cuales anteriormente al paciente envejecido era visto como una persona poco funcional y actualmente eso está cambiando. Y la realidad es que dentro de la medicina también estamos adoptando estas nuevas actividades en las cuales necesitamos brindar una mayor atención, un mayor cuidado para poder preservar esta función y este pues envejecimiento hasta cierto punto funcional y saludable. Sí, y una de las cosas que tú comentas, y yo creo que es bien interesante, es el hecho de cómo las pirámides poblacionales están cambiando. En la medida que hay países más desarrollados, la tasa de fecundidad femenina
y vamos a llamar la tasa de sustitución de población menor de 15 años tiende a ser menor en los siguientes 20 años que la población mayor de 65 años. Es decir, va a haber en el año 2050, 2070, va a haber menos jóvenes y va a haber más población adulta mayor. Por lo tanto, la carga, el cuidado, las necesidades de atención y su integración a la vida diaria pues va a ser cada día más demandada en países desarrollados. Así es. En países menos desarrollados, a pesar de que la tasa de fertilidad es alta, por migración y por otras razones, también tenemos población mayor de edad que aumenta en términos absolutos como representación total de la población. Así es. Pues la realidad es que a pesar de que somos todavía un país en vías de desarrollo, la cantidad de personas geriátricas y, como bien dijo al inicio, la esperanza de vida está aumentando. Entonces ya tenemos cada vez pacientes centenarios incluso que todavía están presentes dentro del nicho familiar. Entonces esto es importante porque las generaciones nuevas, por así llamarlo, están viendo que para poder llegar a esa edad necesitamos un cambio de estilo de vida, un cambio de paradigmas en algunas situaciones que puedan conllevar a que estas mismas personas jóvenes puedan verse a futuro llegando pues mejor que antes en otros años. Latinoamérica es una de las regiones del mundo donde el nivel de población mayor de edad ha aumentado a mayor velocidad. Y esto es una relación directa entre bienestar económico, entre desarrollo, entre oportunidades laborales y demás, independientemente de que también Latinoamérica y sobre todo Centro y Sudamérica han sido áreas de alto grado de tensión política y crisis de distinto tipo. Ahora, en este sentido, lo que ustedes ven en esta población adulta, esta población de tercera edad, hay muchas formas de decirlo, para no decir viejo porque se piensa que es ofensivo, ¿no? Sí. Cuando es descriptivo, si se hace con respeto, ¿no? Y los que ya estamos en ese rango de edad, la parte de mantenerse activo, tú dices, hay paradigmas de trato a las personas que deben de mantenerse dentro de la sociedad, dentro de la actividad laboral, si quieren, como incentivo a su estímulo de vida, ¿no? Claro. Dentro de la medicina hemos, como lo dije, evolucionado. Anteriormente solo era tratar enfermedades, dar un medicamento que pudiese controlar una enfermedad como hipertensión o como diabetes. Ahorita, además de eso, porque obviamente una enfermedad debe de controlarse, debemos cuidar que esas personas puedan ser económicamente activas, que puedan ser funcionales para la sociedad, y eso conlleva a mejorar mucho la calidad de vida del mismo paciente envejecido. Puede mantenerse activo haciendo funciones laborales cuando antes se pensaba que no. En la actualidad en México hay muchos establecimientos que reciben a los pacientes geriátricos o envejecidos para poder todavía ser una población económicamente activa. Parte de lo que nosotros hacemos dentro del grupo gerianestesia es precisamente eso. Cuando recibimos a un paciente con alguna situación de salud en especial, tratamos de que la atención sea integral para poder prevenir algún tipo de discapacidad, que el paciente pueda regresar a sus actividades de vida diaria y que pueda recuperar la funcionalidad que tal vez tenía antes de algún padecimiento, o si es que el padecimiento se lo impedía, pues volver a recuperarlo. Y entonces la sociedad los pueda recibir nuevamente. Nosotros vemos al paciente envejecido como una situación biopsicosocial, una esfera biopsicosocial, en donde la esfera biológica está conectada con la psicológica y pues todo esto con la esfera social. Entonces para nosotros esta envoltura es lo principal. Doctor Yael Nepomuceno Severiano, especialista geriatra en temas de anestesia. Tocaste tres temas, la parte de salud, la parte de capacidad, vamos a llamar de autosuficiencia económica, y de calidad de vida y de respeto, vida con calidad y vida con propósito. Vamos a analizar esos tres temas y mi primera pregunta sería, ¿cuáles son las afecciones de salud que son más incisivas en la vida de una persona mayor? ¿Cuáles son las que se pueden prevenir por un estilo de vida y cuáles son las que finalmente pues, tienen ya necesidad de entrar al quirófano? Ok, pues las principales son todas las enfermedades crónico-degenerativas,
México desafortunadamente tiene alto índice en padecer diabetes, hipertensión y por ende consecuencias de las mismas, enfermedad renal crónica, enfermedades oculares secundarias de estas mismas patologías que pues si bien muchos temas de salud vienen a raíz de estos para el tema de prevención, porque pues hablando también en temas económicos pues sale más caro tratar que prevenir, sería como lo más común en los pacientes envejecidos y pues relativamente todos envejecemos, ¿no? Hay cambios fisiológicos que el cuerpo va experimentando y que indiscutiblemente vamos a llegar a tener disminución en la funcionalidad de nuestros órganos y nuestros sistemas que en cierta medida pues ocuparán que nosotros seamos atendidos. Y las cuestiones quirúrgicas, pues muchas de ellas son secundarias, estas enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, los pacientes envejecidos es muy común que se operen de cataratas, ya sea por diabetes o por hipertensión. Hay muchas patologías secundarias a caídas. Es muy asociado que un paciente geriátrico o envejecido tiende a caer porque pierde la estabilidad o por alguna otra situación, pues ameritan tratamientos quirúrgicos ortopédicos. También hay algunas otras situaciones en donde los pacientes pueden tener problemas gastrointestinales que puedan conllevar a oclusiones, problemas muy comunes también dentro del ámbito intestinal son las tumoraciones, que ahí sí ya llevaría un tratamiento quirúrgico y pues algunas otras tal vez más graves como las enfermedades neurológicas, tumores, accidentes vasculares como sangrados o infartos cerebrales. Sí. Bueno, pues si nos permites vamos a un corte. Yo quiero que este tema de gran interés lo veamos con mucho cuidado, sobre todo el tema de salud, de cuidado y de prevención. Continuamos aquí en Nuevo Mundo, el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, en este programa dedicado a este momento de vida que tarde o temprano todos llegamos, que es la vejez, la edad donde buscamos quizá los apoyos familiares, la tranquilidad de la satisfacción de haber desarrollado una vida laboral, pero sobre todo el hecho de tener una calidad de vida y una vida con propósito. Y en esto nos acompaña el doctor Yael Nepomuceno Severiano, que es un geriatra especializado en la parte de anestesia y que en un grupo académico de gerianestesia analizan de manera periclínica todo el análisis, no solamente del paciente dentro del quirófano, sino el hecho de su entorno, cómo llega, cuáles son sus características y cómo está integrado a la vida y cómo lo respeta, lo cuida y lo debe de cuidar, mantener en atención su familia. Doctor Yael Severiano, muchas gracias, mano. Estamos platicando contigo y esto de la edad, pues como dice la canción, unos llegan primero, pero hay que saber llegar, ¿no? Claro. Y comentábamos antes del corte el hecho de las enfermedades crónico-degenerativas por hábitos de vida, por dieta, por vida sedentaria, por algún tipo de actividad que de alguna manera pudieran o no prevenirse con cierto nivel de vida activa, de cuidados en la dieta prudente, pero hay también los casos donde vemos que pues la reacción de la persona pues tiene que entrar a un problema fuerte, ¿no? Ya sea de un bloqueo arterial que afecta a sus capacidades neuronales, un problema de carácter cardíaco, alguna otra oclusión de carácter gástrico o como tú decías, alguna caída que puede tener hasta consecuencias pues ya de permanentes de carácter motriz, ¿no? Claro. Pues la realidad es que durante toda la vida tenemos factores que pueden y no pueden modificarse. Indiscutiblemente el factor genético es uno de los que no se pueden modificar y la carga genética y en la actualidad la epigenética, que es una de las materias que se está estudiando mucho, nos da ciertas respuestas a algunas enfermedades que sí o sí se van a presentar durante la vejez. La otra parte de los factores no modificables, pues realmente va a ser cómo decidí vivir. Y la realidad es que el cómo decidí vivir pues va a tener consecuencias y esas consecuencias pues pueden repercutir ya en el estado de vejez.
En la disciplina de ustedes debe de haber, en la ciencia médica, un proceso de continua actualización. Claro. Ustedes celebran congresos, reuniones, algún tipo de simposio en este tema. Sí, de hecho, el grupo académico surgió a raíz de la creación de una nueva alta especialidad dentro del área de la anestesiología, que es la anestesia y la medicina perioperatoria geriátrica, que trata de integrar justamente estos grupos multidisciplinarios en la atención del paciente geriátrico desde la parte preoperatoria, transoperatoria y postoperatoria. A esto le llamamos medicina perioperatoria en general. Y en el mes de julio de este año, del 22 al 25, estaremos celebrando la segunda edición del Congreso Nacional de Anestesia y Medicina Perioperatoria Geriátrica en la Ciudad de México, en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en donde justamente tratamos temas que conllevan toda la atención integral del paciente geriátrico, desde la atención clínica de todas sus enfermedades, valoraciones funcionales, valoraciones cognitivas, que pudiesen resaltar el desenlace de un evento tal vez quirúrgico anestésico, y también el cómo podemos llevar a que ese paciente pueda retomar su vida cotidiana y normal. 22 al 25 de junio, en la Unidad de Congresos del Centro Médico, en la Ciudad de México, el Congreso Nacional de Geriatría. Anestesia y Medicina Perioperatoria Geriátrica. Pues tomamos nota y están pues informados. Esperamos que la comunidad médica y las áreas de atención a estos grupos de tercera edad puedan participar, ¿no? Esperemos que sí, los esperamos a todos con gusto. Es un congreso relativamente nuevo en términos de que integra múltiples disciplinas, entonces queremos pues que sea de provecho para todos, no solamente para el área de la salud que se dedica a la atención del paciente geriátrico, sino incluir también a los familiares, cuidadores primarios, que pues son parte fundamental, ¿no? La red de apoyo del paciente envejecido. Yo quiero subrayar la importancia de la medicina anestésica. No puede haber, o si la hay, sería tremendamente doloroso. Claro. El hecho de que cualquier tipo de intervención quirúrgica, cualquier tipo de actividad dentro de un quirófano requiere, por la tranquilidad del paciente, el hecho de la anestesia. Es decir, el hecho de romper la parte de conciencia y bloquear el dolor consciente durante un periodo tan grave como puede ser, pues no sé, hasta un trasplante, ¿verdad? Como una intervención tan fuerte en un quirófano, pues la función anestésica quizá no es del todo conocida y es fundamental como un elemento de condición previa, ¿no? Claro. No digamos que la anestesia es una especialidad nueva, ya tiene un curso bastante extenso, pero ha evolucionado. Anteriormente solo nos tomaban como el médico que dormía y despertaba a los pacientes, pero pues con toda la tecnología que tenemos, la ciencia avanza, literalmente nos dedicamos a cuidar que el paciente mantenga su estabilidad, hablando de la parte hemodinámica, neurológica, orgánica en general, aunque prácticamente se le esté, como bien lo dice, intercambiando un órgano por otro. Entonces, ya en la actualidad nos dedicamos a cuidar que el paciente se mantenga en homeostasis, que pudiéramos decir es un término médico que es para llamar a la estabilidad. La estabilidad, respiración, ritmo cardíaco y la no conciencia del dolor, ¿no? Esa es la parte importante. Sin eso, ¿cómo sería la actividad en un quirófano? Interesante. En términos. Así que, claro, primero que nada, reconocer a ti y a todo el equipo de jóvenes que estén estudiando esta disciplina tan necesaria, imprescindible y tan positiva en términos de no vivir una estructura traumática la persona que está sufriendo este tipo de intervención médica. Tú comentabas también el hecho, antes del corte, del tema de salud, el tema de actividad. Es decir, que puedan o no tener las personas de tercera edad una actividad que les dé cierto grado de autosuficiencia, que es de reconocimiento a sus conocimientos, que puedan, jubilados o no, continuar en el mercado laboral, ¿no? Así es. El paciente envejecido tiene las mismas capacidades, hablando tal vez en términos funcionales o cognitivos, que una persona adulta.
Entonces, lo que se trata de hacer es que el paciente pueda desarrollar estas actividades en diferentes términos, laborales hablando, académicos inclusive, o de muchas otras situaciones. Desafortunadamente en algunos países es poco bien visto que un paciente geriátrico o envejecido todavía siga desempeñando estas actividades por situaciones de prejuicios, ¿no? Se le olvidan las cosas, ya no rinde igual, tiene menor fuerza, cuando la realidad es que no. En la actualidad ya tenemos pacientes de 70, 80 años que todavía corren maratones, pacientes de esa misma edad que todavía imparten clases con una calidad mental impresionante. Entonces, creo que dentro del área médica nos hemos dedicado a respetar esa parte de los pacientes envejecidos. Incluso la OMS, su lema actual es envejecimiento saludable, y realmente nosotros tendríamos que agregar que el envejecimiento pues no es saludable porque es un cambio fisiológico y a final de cuentas hay cambios que reducen la funcionalidad, pero nosotros nos dedicamos justamente a que esa salud se conserve lo más que pueda y que el paciente pueda ser justamente lo más funcional que se pueda. En México hay una ley de derechos para personas mayores. Esa ley de derechos habla de trato digno, de acceso a servicios de salud, el hecho de no ser discriminado, el tener espacios específicos en lugares públicos o en el transporte en general, pero también hay una parte interesante en el gobierno corporativo, las grandes empresas que tienen una gran cantidad de metas éticas con el medio ambiente, con el cumplimiento fiscal, con la prevención de lavado de dinero, por ejemplo, muchas otras cosas, y una de esas es la inclusión. Hay empresas que tienen políticas de inclusión de tercera edad, dándole los espacios dentro de sus habilidades y capacidades, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante que esto suceda. Y el otro tema es el tema de reentrenamiento. Personas que han cumplido una actividad física con cierto nivel de fuerza racional que se mantiene, la capacidad de análisis y demás, hay sistemas de reentrenamiento. Y gracias a la inteligencia artificial, los sistemas de reentrenamiento están ayudando a que las personas de tercera edad puedan mantenerse en el espacio laboral, aún desde el espacio doméstico, ¿no? Trabajando en computadoras a distancia y demás, gracias a la experiencia COVID. En ese sentido, la función de la supervisión geriátrica que ustedes hacen, ¿cómo impulsar a esta generación de la que pertenecemos a mantenerse activo, a mantenerse conscientemente productivo? Y la parte más importante, el valor de la tercera edad en la cultura mexicana como factor de preservación de valores, de conocimiento, de orgullo, de identidad y hasta de lenguas, ¿verdad? Que en ciertas regiones del país hay lenguas originarias que se mantienen gracias a que los abuelos enseñan no solo a los hijos, sino también a los nietos, ¿no? Claro, creo que el ser alguien de edad mayor siempre es sinónimo de experiencia. Y la experiencia pues solo la adquirimos conforme pasan los años. El hecho de ser un paciente viejo, envejecido, geriátrico, como le quisiesen llamar, siempre va a ser símbolo o sinónimo de respeto por esta experiencia. Creo que en estas generaciones hay un poquito de conflicto porque se ha perdido tal vez esta ideología que en muchas situaciones las tenemos, pero creo que todos los pacientes envejecidos en esta parte nos llevan mucho camino por delante, y yo le diría eso, experiencia, y creo que eso es lo que deberíamos de mantener vigente con todos los pacientes envejecidos, y eso es tal vez uno de los propósitos que nosotros tenemos, mantener esa experiencia. Pues doctor Yael Nepomuceno Severiano, médico geriatra, anestesiólogo, te agradezco mucho que nos acompañes. Gracias. Que platiques con nosotros acerca de estos temas que son fundamentales en una sociedad en donde buscamos tener juventud acumulada, pero finalmente en términos de llegar a la parte madura de la vida, a la tercera edad, como siempre les digo, en eso no somos testigos, sino también protagonistas. Lo espero en la próxima edición de Nuevo Mundo.